Normal. O si no, no mames, si quieres me lo pasas por tele. No, no me puede ser. O sea, si quieres ver Trofosoditos. en Sí, son la, trofosoditos, en tranquilo. Breastfeeding, ya mira, ya verme, si quieres ver el médico. Dijo casi. No te burles. Dígame que ahora sí un poquito. Ojalá que no tomes el combana de mañana. Después te explico. Ya no creo que falten muchos, ¿no? Ya, bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora son los síndromes del aparato locomotor y del tejido conectivo. Básicamente nos vamos a enfocar en síndromes artrósicos y en la osteoporosis. Esto solamente vamos a ver así de una manera somera estos temas, porque después cuando ustedes ya hagan medicina 1, medicina 2, medicina 3, ya van a tocar a fondo lo que son las patologías netas, más profundas. Bueno, dentro de los síndromes del aparato locomotor tenemos cuatro principales: el síndrome artrítico, el síndrome artrósico, el síndrome tendínico y el síndrome lúcido. Todos, bueno, debemos entender, ¿no? Una articulación es un conjunto de elementos. Interviene lo que es el cartílago, interviene lo que es las estructuras anexas, que son las bursas y los tendones. Ya, poco a poco vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Por ejemplo, el síndrome artrítico. ¿Qué es artritis? Artritis es un proceso inflamatorio que sufre la articulación, ¿ya? Y este problema puede ser básicamente por dos causas. Una, por causa infecciosa, ¿ya? Cuando se rompe la cubierta, la piel, ¿ya? Los gérmenes pueden ingresar por ahí e irse a la articulación, ¿ya? O por ejemplo, en un paciente que le han hecho una artroscopía por cualquier problema, como ya se rompió la piel, por ahí es el medio de ingreso de las bacterias y van a causar un proceso infeccioso, ¿ya? Otras son las causas inflamatorias, ¿ya? Hay muchas enfermedades como el lupus eritematoso, como la artritis reumatoidea juvenil, que van a dar procesos inflamatorios de las articulaciones y nos van a hacer que presenten los pacientes un síndrome. ¿Y cómo se presenta este síndrome? Primero, su origen generalmente va a ser de manera brusca, ¿ya? Se va a presentar dolor y este dolor va a llegar a la inmovilización de la articulación, ¿ya? La articulación va comprometida, como va a causar dolor al movimiento, la persona va a tender a poner quieta la articulación, o sea, que no se mueva, ¿ya? Otro síndrome importante es el síndrome artrósico, ¿ya? ¿Qué cosa es artrosis? Artrosis es un proceso degenerativo que sufre la articulación, básicamente el cartílago, ¿ya? El cartílago se va a destruir, ¿ya? Por diferentes factores, ¿ya? Por ejemplo, un factor importante es la sobrecarga mecánica, el peso. Las personas que son obesas, los cartílagos de las rodillas van a sufrir demasiado. Recordemos que los cartílagos y las almohadillas que se encuentran en esta zona del menisco cumplen una función de amortiguación, ¿ya? Pero cuando el peso es demasiado, este cartílago va a sufrir un proceso destructivo, ¿ya? Primero se va a llegar a presentar lo que es el desgaste, ¿ya? Luego, de una manera de tratar de compensar este problema, el hueso se va a llegar a deformar. Esta deformación va a dar lugar a una movilidad limitada. La articulación no se va a mover adecuadamente. Luego esta articulación va a estar inestable y cuando se genera la estabilidad va a haber un mecanismo para tratar de evitar el dolor, que los músculos y los tendones van a cumplir una sobrefunción. Muchas veces estos van a sufrir distensiones o van a sufrir contracturas y se va a complicar más todo el proceso artrósico que está sufriendo. El síndrome artrósico básicamente depende de dos factores importantes. Uno es la edad, ¿ya? Es propio de pacientes de la quinta, sexta etapa de la década de la vida, y otro factor importante es el sobrepeso.
El síndrome tendínico. ¿Qué cosa es un tendón? Un tendón es una estructura fibrosa que conecta el hueso con el músculo, ¿no? Y va a permitir la movilidad de la articulación. Por algún sobreesfuerzo o sobrecarga mecánica, los tendones pueden sufrir cierto grado de inflamación. Esta inflamación va a causar dolor, ¿ya? Algunas veces este proceso inflamatorio es tan intenso que hasta incluso el lugar de inserción del tendón en el hueso también se puede llegar a inflamar y se puede presentar lo que es la artrititis. Y esta es una patología un poco de difícil tratamiento y de difícil manejo, puesto que en un proceso inflamatorio del hueso es bastante doloroso y lo confina al paciente a que esté en constante reposo. Esa articulación no se va a poder mover adecuadamente. Básicamente el síndrome tendínico depende de la edad del paciente, ¿ya? Porque recordemos que nosotros al momento del nacimiento tenemos un porcentaje de agua del 60-70% de agua corporal total, pero conforme va pasando la edad, este porcentaje de agua va disminuyendo y todos los tejidos van sufriendo este proceso. Ya con la edad hay cierto grado de deshidratación de todos los tejidos, lo cual va a llevar a fibrosis de los ligamentos, de los tendones y con un acortamiento natural. Entonces, cuando estas estructuras están acortadas, es mucho más fácil de que puedan sufrir un proceso inflamatorio cuando son sometidos a un sobreesfuerzo. El síndrome bursítico. Bueno, las bursas son unas almohadillas, son unas estructuras de amortiguación que están conformadas de un tejido laxo. Pero este tejido es muy resistente y fácilmente se adapta a las estructuras anatómicas. ¿Ya? Se encuentra generalmente en lo que son las prominencias óseas, donde están en contacto entre el hueso y la prominencia ósea, los músculos o los tendones. ¿Ya? Básicamente estas patologías generalmente la presentan los deportistas que son sometidos a alta competencia y los pacientes que tienen sobrepeso. La sintomatología de estos 4 síndromes van a ser dolor, inflamación, limitación para la movilidad. Dolor e impotencia funcional, básicamente. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas patologías? Muchas veces tenemos que recurrir a lo que es la ecografía. La ecografía nos va a permitir identificar qué estructura está alterada. Ahora, si este proceso no es de tejidos blandos externos, ya se tiene que llegar a recurrir a la resonancia. La resonancia nos va a mostrar, por ejemplo, en el caso del síndrome artrítico y del síndrome artrósico, nos va a mostrar el compromiso de lo que son los tejidos blandos. Bueno, y hablando así un poco más profundo de lo que es la artrosis, la artrosis es un proceso degenerativo que sufre el cartílago. Poco a poco se va entendiendo lo que es la pérdida del cartílago, de la articulación. ¿Ya? Acá miren, por ejemplo, esta es una articulación cartilagosal. ¿Ya? Poco a poco el cartílago, cuando es sometido a mucha presión, a mucho peso, a mucho desgaste, va a empezar a fracturarse, se van a presentar fracturas, erosiones. Y ahí ya se va a presentar el dolor, se va a presentar cierta limitación del funcionamiento de la articulación. De manera compensatoria, el hueso empieza un proceso remodelativo cuando el cartílago está destrozado. Para tratar de reforzar la articulación, el hueso primero se va a presentar un estado de esclerosis. Se van a formar unas trabéculas subcondrales y a la par también va a haber una hipertrofia del hueso para tratar de compensar el daño del cartílago, y estos son los osteofitos. En una articulación bastante desgastada, vamos a ver que los osteofitos, como una manera de tratar de compensar el daño que ha sufrido el cartílago, a la larga también van a producir dolor.
Este no es un proceso que se da en semanas, este es un proceso que se da en meses y en años, ¿no? Y bueno, lo que nos caracteriza a la artrosis es la rigidez matutina que se presenta, ¿no? Esta rigidez más o menos dura entre 30 a 40 minutos, ¿no? Luego de eso la articulación ya va teniendo más movimiento y ya puede desarrollar su función, ¿no? ¿Ya? La artrosis generalmente se presenta en la quinta década de la vida, ¿ya? Y va a depender mucho, como les digo, de la actividad física del paciente y del sobrepeso, ¿ya? Todos los síndromes que comprometen las articulaciones van a tener como factor principal y desencadenante el sobrepeso, ¿ya? El sobrepeso hace que las articulaciones se dañen bastante. ¿Cuáles son las causas, no? Bueno, nosotros sabemos que hay células productoras de glucógeno, ¿no? Cuando estas células sufren un mal funcionamiento, no va a haber una adecuada síntesis de colágeno, y entonces las articulaciones van a ser mucho más propensas a destruirse, ¿ya? Como les he dicho, en una primera etapa el cartílago se hace más delgado y se producen grietas, ¿ya? Debajo de esas grietas se van a formar lo que son esas cavidades diminutas que empiezan a debilitar la médula del hueso, ¿ya? Eso se llama esclerosis. Y luego en los bordes se van a llegar a formar los osteomitas, ¿ya? Cualquier alteración de la fisiología o del movimiento de la articulación va a llegar al final a un desgaste de la articulación, ¿ya? Ahora, algunas veces las lesiones traumáticas también, cuando son repetitivas, van a causar un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Ustedes saben que en el proceso inflamatorio hay liberación de interleuquinas, ¿no? Algunas interleuquinas van a hacer que el cartílago se destruya y se vuelva a formar, porque es un balance, ¿no? Se va formando, se va destruyendo, pero este proceso inflamatorio a la larga, cuando se crea un desequilibrio muy grande, ya va a llegar a la destrucción total del cartílago. ¿Y cómo se clasifican las artrosis? Bueno, hay artrosis que son primarias y secundarias. Las primarias, bueno, también se las conocen como las artrosis idiopáticas, que a veces no se tiene una causa definida, ¿no? Dentro de esto tenemos como principal patología la condromalacia rotuliana, ¿ya? Y las secundarias, bueno, donde más o menos se puede tener una causa, ¿no? Hemos dicho que puede ser los traumatismos, puede ser las infecciones, puede haber alguna alteración congénita o algún trastorno metabólico que pueda ser un factor predisponente para la destrucción del cartílago. Todas estas patologías siempre van a lograr un cambio en el microambiente del cartílago y por ende la destrucción del mismo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los síntomas que presentan? Bueno, como hemos dicho, el dolor, ¿no? Y esta patología va a limitar bastante la actividad del paciente. Como les he dicho, va a haber una rigidez entre 30 a 40 minutos, a veces hasta incluso una hora. El paciente como que necesita calentar sus articulaciones para poder desarrollar sus actividades. Pero algunas veces el dolor es tan fuerte que bueno, el paciente de nuevo se tiene que poner en reposo. Y de nuevo, poco a poco tiene que volver a hacer funcionar sus articulaciones. Va a haber una gran limitación del movimiento, ya el cartílago se va a hipertrofiar, ¿ya? Tanto por reacción del hueso, de los tendones, los ligamentos, que se van a llegar a hipertrofiar para lograr una estabilidad mejor de la articulación, ¿ya? Y dentro de este proceso de hipertrofia también va a haber un cierto grado de edema, donde se van a presentar los nódulos. Generalmente esto se presenta en lo que son las articulaciones de las manos. Y a veces son tan fuertes las contracciones que se presentan que los dedos se quedan así, ¿no? Con esas desviaciones. Estas son las contracturas en flexión. A veces pueden ser tan fuertes que las articulaciones van a presentar luxaciones y deformidades.
¿Y cuáles son los sitios más frecuentes donde se presentan esta artrosis? Bueno, las más frecuentes, ahí los vamos a tener pues, que están marcados con rojo, las interfalángicas distales, ¿ya? Siempre acuérdense los nódulos de Everden, que son las distales, y los nódulos de Bouchard, que son los próximos. Otro sitio importante también donde se presenta la artrosis es la calcometacarpiana del pulgar, se conoce como desartrosis. Los discos intervertebrales, tanto lumbares como cervicales, también son un sitio frecuente de artrosis. La rodilla, la cadera y la primera articulación metatarsofalágica también es importante. Acuérdense bien de esto porque a veces ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de la artrosis? Bueno, la artrosis, como es un proceso degenerativo de bastante tiempo, siempre acá nos ayuda una radiografía. Una radiografía simple nos va a mostrar, ¿no?, que hay osteofitos, son estos crecimientos que se dan en los bordes del hueso, son los osteofitos. Va a haber estrechez del espacio interarticular. ¿Ya? En un primer momento va a haber aumento de la densidad del hueso subcondral, pero luego va a haber un proceso de esclerosis, va a haber un proceso de remodelación y muchas veces, bueno, acá no se entiende muy bien, pero va a haber derrame articular. La articulación se va a hinchar, va a estar turbada. Y ahí la radiografía siempre nos es de bastante apoyo para hacer el diagnóstico de esta patología. Y sobre el tratamiento, bueno, hay un tratamiento que en un primer momento es no farmacológico, y ya luego, si estas medidas no funcionan, se va a llegar a un tratamiento. La terapia no farmacológica, básicamente, el paciente tiene que perder peso. Como hemos dicho, el sobrepeso es un factor predisponente para el desarrollo de estas patologías. La pérdida de peso va a ayudar bastante. Hay medidas de rehabilitación, apoyo, hay los dispositivos de soporte, los bastones, los andadores. Si bien se van a aliviar las molestias, pero la pérdida de peso siempre va a ser importante. Ahora, se tiene que fortalecer lo que son las estructuras musculares y los tendones, ¿no? Hay que hacer ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad y resistencia. Todas estas medidas no farmacológicas van a ayudar a mejorar un poco los síntomas de la artrosis. Pero cuando esto no funciona, ya tenemos que recurrir a la terapia farmacológica. Y dentro de la terapia farmacológica, son patologías de bastante tiempo, debemos cuidar al paciente, no le vamos a dar un calmante bastante fuerte, ¿no? Debemos empezar siempre por los calmantes de potencia leve, ¿no?, baja. En primera instancia, el paracetamol. Si se le da el paracetamol, si con el paracetamol cede el dolor, el paciente empieza a sentirse bien, que continúe el paracetamol y las medidas del tratamiento farmacológico. Luego pasamos y podemos recurrir a los AINES. Ustedes que están haciendo farmacología, ¿no?, han visto que los AINES tienen su principal problema, son los que son muy gastrolesivos, ¿no? Entonces siempre debemos asociarlo a un protocolo gástrico. También depende de las personas, ¿no? Hay pacientes que pueden tomar bastante tiempo AINES y no les causa nada, ¿no? Pero hay pacientes que toman 2, 3 pastillitas de ibuprofeno, de naproxeno y empiezan a sentir bastantes molestias gástricas, ¿no? Ahora, acompañado, la terapia muy enfocada en base al dolor, ¿no? Pero como hemos dicho, también hay estructuras que están comprometidas. Los músculos, a veces, por tratar de que la articulación no se mueva, están en un estado muy contraído, entonces van a sufrir contracturas musculares. Entonces, por un relajante muscular, como la ciclobenzaprida, como la orfenadrina, nos van a ayudar. Nos van a ayudar a que el músculo no esté contracturado y disminuir el dolor. Luego de esos pasos, si el dolor es muy intenso, ¿no?, se puede recurrir a los corticoides.
Pero una vez que se recurre a los corticoides, se recomienda que estos sean por vía oral y en periodos muy cortos. ¿Ya? Se utilizan también los corticoides intraarticulares, las infiltraciones. ¿Ya? Todavía se utilizan, todavía se hacen, pero se ha visto que a la larga, en un primer momento sí, va a disminuir el proceso inflamatorio, va a calmar el dolor, pero a la larga condiciona a una destrucción más rápida del tejido cartilaginoso. Entonces, en un primer momento sí les va a aliviar, sí van a estar bien, pero a la larga va a ser perjudicial. Entonces, ahora ya no se indican mucho los corticoides intraarticulares. Lo que sí se ha visto que tiene bastante ayuda es el ácido hialurónico. Se aplica directamente en la articulación cada 2, cada 3 meses y eso se ha visto que sí, tiene un mejor pronóstico si lo comparamos con la inyección de los corticoides. El sulfato de concertina y la glucosamina que ayudan a la regeneración del cartílago, entre comillas, se ha visto que sí, en algunos pacientes les va bien, pero en otros no tienen mucho efecto positivo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad metabólica, porque hay una disminución de la densidad ósea. Esta disminución de la densidad hace que los huesos sean más blandos, más frágiles y lo va a predisponer a que el paciente pueda tener fracturas. Los principales sitios de afectación de la osteoporosis vienen a ser la columna, dorso lumbar, las articulaciones de las caderas y las muñecas. Bueno, acá en lo que es la osteoporosis tenemos que recordar un poco nuestros conceptos de fisiología. Este es un proceso, ¿no? Que se va un proceso de formación y resorción. La formación está a cargo de los osteoblastos, ¿no? Ellos van a formar hueso, y los osteoblastos van a reabsorber el hueso, van a destruirlo, ¿no? Entonces, esto tiene que haber un equilibrio. Mientras ese equilibrio se mantenga, no va a haber problema. Pero cuando hay algún factor, algo que está fallando en todo este proceso, y hay un desequilibrio y va a haber mayor destrucción del hueso, eso que nos va a llevar a la resultado osteoporosis. Por ejemplo, si hay una afectación en la hormona, en la paratormona, la PTH, o hay un problema en la calcitonina, o hay algún manejo en los estrógenos, o hay un déficit de vitamina D, nos va a llevar a la osteoporosis. Se dice que en las personas la densidad máxima del hueso es a los 30 años. Y ahí ya la densidad del hueso empieza a disminuir de manera fisiológica. Y este problema se da a nivel de los dos tipos de hueso, tanto el hueso cortical como el hueso trabecular. Bueno, como hemos dicho, va a hacer que el hueso sea más blando, sea más frágil y va a predisponer a fracturas. Y los sitios más frecuentes, las muñecas, la columna dorso-lumbar y la articulación de la cadera. ¿Y cómo clasificamos la osteoporosis? Bueno, hay osteoporosis primaria, ¿no? Que no se sabe la causa, afecta al 95% de las mujeres y el 80% de los hombres. Las osteoporosis idiopáticas, que generalmente son en los niños y en los adolescentes, y se deben generalmente a algún tipo de disfunción hormonal sin una causa secundaria aparente. Y bueno, lo más importante, las osteoporosis secundarias. ¿Qué factores condicionan a que se presente osteoporosis? Por ejemplo, la edad, ¿no? Como hemos dicho, el pico máximo de la densidad ósea es a los 30 años. Ya de ahí 40, 50, 60, 70 años, ya de por sí los huesos van a estar debilitados. Hay ciertas enfermedades como el mieloma múltiple, de pérdida de calcio, que también nos va a llevar a la osteoporosis. Hay los fármacos, por ejemplo, los glucocorticoides o los corticoides, el uso en tiempos bastante prolongados va a llevar a la osteoporosis.
Generalmente los corticoides los utilizan los pacientes que están muy poco. Ahora que hay bastante fumador, bastantes personas que vapean, claro, cuando sean jóvenes no vapean, cuando sean ya abuelitos y necesiten terapia con corticoides van a agarrar su proceso normal de desmineralización. Ahora, las enfermedades renales crónicas. Ahora hay un montón de pacientes que son diabéticos, hipertensos, que a la larga los va a llevar a una insuficiencia renal. ¿Ya? Cuando hay un trastorno renal, va a haber pérdida de interés, y nos va a condicionar a que se presenten los tipos. En las mujeres, los problemas hormonales, cuando ya entran a la menopausia, el proceso de desmineralización ósea también se acelera. El tabaquismo. Las personas que son delgadas, por el mismo hecho de ser delgaditas, son más frágiles y más propensas. El alcohol. ¿Ya? El alcohol también condiciona directamente un factor para que el paciente presente. Mucho más si hay antecedentes de papá, mamá, abuelos con osteoporosis, también es muy probable que nosotros también podamos tener osteoporosis. Los pacientes de raza blanca, de por sí solos, ya por ser blanquitos, los predispone a ser osteoporosis. El sedentarismo, ¿ya? Ahora hay bastantes personas que ya no practican deporte, ¿ya? Entonces el deporte se ha visto que hace que los huesos sean más duros, más resistentes. Si una persona no practica deporte, sus huesos van a ser más frágiles. Y también, bueno, el déficit de vitamina D, con otras patologías como el hiperparatiroidismo, la hipofosfatemia, también condiciona que los pacientes puedan presentarse osteoporosis. ¿Ya? ¿Qué síntomas presentan estos pacientes? Generalmente son asintomáticos, hasta que presentan algún tipo de fractura, ¿no? Cuando recién tienen una fractura, les toman una radiografía y ahí recién se dan cuenta de que ese hueso está no está adecuadamente, no está radiopaco. Radiopaco se les llama que son blancos, ¿no? Sino son huesos radiolúcidos, no son muy blanquitos. 2/3 de las fracturas que ocurren a nivel de la columna cervical, no mucho a sitios más frecuentes que son la columna dorsal y lumbar, son asintomáticos, ¿no? Las personas no se dan cuenta. Como son microfracturas, no pasa nada. Un poquito de dolor, se toman su calmante de dolor y se les pasa. Pero eso hace que con el tiempo las personas han visto que se van disminuyendo de tamaño. Eso es justamente por las microfracturas que sufren las vértebras. Mucho más se llegan a dar cuenta cuando, por ejemplo, sufren una caída, se caen sentados y presentan ahí una fractura, un aplastamiento del cuerpo vertebral. ¿Ya? O a veces cuando pasan, cuando están en la combi y se pasan un rompemuelles, a veces los hace saltar hasta el techo y se aplastan así. He visto varios pacientes que han pasado así rompemuelles, se han chocado la cabeza con el techo y se han aplastado, llegan a emergencia y se les toma su radiografía y ve que el cuerpo vertebral está aplastado. Y ahí nos damos cuenta de que esos huesos están escleróticos, o sea, tienen osteoporosis. Así. Y la posición inclinada también, ¿no? Es por las microfracturas que sufren las vértebras, afecta a esta situación. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Esto se hace básicamente por la absorcionmetría radiológica con energía dual. Se conoce como DEXA. Es la densitometría ósea, ¿ya? Este estudio se debe realizar en pacientes mayores de 65 años. ¿Ya? Pero si alguna persona, por ejemplo, utiliza glucocorticoides y está en la menopausia, ya desde que está en menopausia ya debe hacerse. Se debe hacer cada año o cada 2 años. Se recomienda que se haga una densitometría ósea. Si tiene alguna fractura por fragilidad, a veces pequeños golpecitos y ya se fracturó, se cayó de la cama, apoyó la muñeca y se fracturó. Entonces, toda fractura por fragilidad siempre tiene que ser, se recomienda que se haga una densitometría ósea para saber cómo está la densidad. Si por ahí se toma una radiografía y se encuentra una disminución de la densidad ósea, también puede estar orientada a la
estar haciendo una osteoporosis. Y si de por sí el paciente tiene alguna patología que va a condicionar una disminución del calcio en la sangre, nos ayuda para pensar en que puede tener osteoporosis. Bueno, y básicamente, ¿cómo se trata esto? Debemos tratar el dolor. Hemos dicho, puede haber microfracturas en las vértebras, ¿no? Y esto, de nuevo, recaemos en corregir factores de riesgo. El dolor lo manejamos con analgesia, pero el paciente tiene que bajar de peso, ¿ya? Se tiene que prevenir las caídas. Si ya hacemos el diagnóstico de un paciente que tiene osteoporosis, tenemos que tratar de que este paciente no se caiga. Porque si se cae, su fragilidad ósea va a ser que presente más riesgo de fracturas. Y los abuelitos que sufren una fractura, y principalmente una fractura de cadera, ya se dice que este es un estado premuerto, porque el abuelito va a estar condicionado a que esté echado en la cama, no va a haber una adecuada movilización de secreciones a nivel respiratorio, los va a condicionar a que hagan una neumonía en la repetición, van a recibir su tratamiento antibiótico que en un primer momento sí va a responder, pero después los gérmenes se hacen resistentes y al final fallece el médico. Hay que disminuir el alcohol y el tabaco. Se puede dar aportes de calcio con vitamina D. El alendronato realmente estimula la formación ósea. La teriparatida, que es un medicamento que detiene lo que es la reabsorción ósea, también van a ayudar, ¿ya? Y en sí debemos enfocar en lo que, si tiene algún factor de riesgo, en tratar la enfermedad de fondo. Si tiene insuficiencia renal, debemos tratar la insuficiencia renal para evitar que a la larga pueda llegar a una osteoporosis. Si tiene mieloma múltiple, vamos a la quimioterapia con mieloma múltiple para evitar que llegue a una bueno, básicamente eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna regulación. ¿Cuál sería la diferencia entre artritis y artrosis? ¿El tamaño de...? La artritis es un proceso, hemos dicho, de inicio agudo, ¿no? O sea, tú por un trauma o por una herida que sufres cerca de la articulación, en 2 o 3 días se te inflama la articulación. Está roja, está caliente, está con dolor, tiene limitaciones. La articulación se nota roja. Las personas que se golpean empiezan con una rotura. Se puede dar a cualquier nivel de la articulación. A cualquier nivel. En cambio, la artrosis es un proceso crónico que dura semanas, meses. Y se distingue la artritis es un proceso inflamatorio agudo. La artrosis es un proceso